puede venir un ángel y si digo una cosa que no le he establecido, llámelo anatema. Ya Pablo es llamado, Pablo tiene lo que es la transformación, metanoia, metamorfosis, porque había ya trascendido los niveles del alma a un nivel tan grande que Pablo hasta llegó a subir a un lugar que dijo, yo escuché palabras inefables. De algo detenido, no estoy hablando de un crecimiento humano, porque hay que escuchar que se profunde. El cuerpo prácticamente no tiene deseos sino necesidades. Yo estoy en avivamiento, dos brincos y dos cosas, eso no es avivamiento. El avivamiento entra por un arrepentimiento. El hombre no se pierde. El hombre se pierde. ¿Cómo así, pastor? Claro, ¿Cómo así? Porque la paga del pecado es la muerte, pero ya Cristo la pagó. Ya Cristo lo ¿Cómo la va a pagó. pagar? Ay, ay. Ya, por más que tú hagas lo que hagas. Pero y entonces, Usted pierde por no reconocer a Jesucristo, el que pagó tu deuda, el que pagó tu culpa, por eso te pierde. Muy buenas noches a cada y uno de los amados oyentes, siervos del Señor, amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de diferentes partes del mundo, lo que se ha convertido en televisión nacional desde el primer Santiago de América para el mundo, la ciudad de los 30 caballeros, lo que es el ministerio Caminando por la Palabra. Fuerte aplauso. En esta noche estamos regocijados en el Señor porque ciertamente nos acompaña hoy una variedad ministerial del cuerpo de Cristo, lo cual para la edificación que así dice la Escritura que ha puesto pues el Señor conforme a lo que el apóstol establece en lo que es el ministerio quíntuple, cada uno en su área para la edificación del cuerpo. Y hoy nada más y nada menos pues de derecha a izquierda y de izquierda a derecha podemos comenzar a presentar nuestro hermano y profeta Marco Parra. Fuerte bienvenida, saludos a la audiencia. Amén, amén, Dios le bendiga de una manera muy especial. Estamos muy contentos de estar aquí para hacer de bendición para cada uno de ustedes. Esto será una noche espléndida donde Dios estará exhibiendo su gloria como siempre lo ha hecho en este lugar. Amén. Amén. Así que también queremos pues después de un largo tiempo de uno tenerlo pendiente y luego se hizo la cita y coincidimos y desde tierras lejanas y cercanas nuestro hermano y amigo Pastor Esteban Fernández. Fuerte el aplauso, Dios mío. Saludos a la audiencia, Pastor. Muy buenas noches para esta audiencia que está visualizando por medio de su programa Caminando por la Verdad. Así que le damos gracias al Eterno porque su misericordia, su fidelidad ha sido en abundante, una fuente abundante para nosotros. Así que para mí es más que un privilegio estar con todos ustedes y con cada uno de los que estamos acá en cabina. Así que esta noche es una noche de bendición porque así ya Dios lo ha determinado en su sola potestad. Amén, amén. Vamos rapidito a entrar en materia, que el pan está puesto en el horno y ya huele. Y ya huele. Señores, el pan está puesto en el horno y ya huele. Y cuando el pan huele significa que hay que sacarlo. Y cuando lo sacan es porque va a comenzar a repartirse. Entonces, si usted está ubicado allá con una taza de café o de chocolate y le faltaba el pan, prepare su mano derecha porque ahí le va a llegar calientito. Vamos de manera de introducción a poner el texto bíblico que hemos estado tratando en toda esta temática que hemos venido trayendo en estas diferentes semanas al respecto de lo que tiene que ver con el entero ser del hombre. Y así que vamos de igual manera a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Dice la palabra en el nombre de Jesús de la siguiente manera: y que el mismo Dios de paz
os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como establece esta escritura al respecto de guardar ese entero ser irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es en el poder de su fuerza, de su sacrificio, ciertamente que estamos en un eterno reposo en Cristo. Así que vamos rapidito a entrar en materia de una vez y estaremos en esta ocasión dándole la introducción del programa para aprovecharlo a nuestro pastor Esteban, que nos va a introducir al respecto, así como dice el tema que ustedes vieron ya a continuación con relación de los 5 niveles del alma en esto que tiene que ver con la metanoia. La metanoia que se explica en su término teológico, que tiene que ver con el cambio de la mente, con el cambio de esa estructura de pensamiento, lo cual se va construyendo con el tiempo y es lo que se compone y se hacen hábitos, y los hábitos pues son la forma y manera en la cual refleja el comportamiento humano de acuerdo a la alimentación de la fuente correspondiente donde esté conectado, pues entonces tendrá hábitos para mal como hábitos para bien, lo que posteriormente se conoce dentro de la palabra como los frutos. Y hablando el mismo Jesús, que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos, sino que por su fruto lo iban a conocer, y que él establecía aquellos que le habían aceptado que hay un fruto que era digno de que se debía dar, y él mismo lo estableció y dijo: ten fruto digno de arrepentimiento. Que esto tiene que ver con la metanoia, con el cambio de mente. O sea, ya ustedes no viven en la mente que vivían, sino como han sido puestos en una mente renovada. Entonces ya ustedes tienen que comportarse, hacer ese cambio, esa transición, esa metanoia de la mente a la cual le opera ahora. Pastor Esteban, dele, por tiempo no se apure, que eso es lo que más hay. Para mí es un privilegio estar con todos mis hermanos en este lugar, en esta cabina, ¿verdad? Porque nosotros somos de bendición. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, que nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados para toda buena obra. Amén. O sea, para cualquier momento. Y en otra palabra, el apóstol Pablo lo que está diciendo que tenemos que tener menudo para responder a cada quien, para devolverle a cada quien. Es un lenguaje coloquial espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, es un tema muy importante el que vamos a tocar, porque no podemos quedarnos en zonas grises ni neutrales, donde hay tanto terreno que nosotros debemos correr para conocer. Y es muy importante. Esa cita que leyó el ministro Joel Díaz en Tesalonicenses primera 5:23, dice, en otra versión lo pone claro, porque acá la Reina Valera está poniendo de una forma que no va alineada a lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el mismo Dios de paz, en otra versión, diría: os santifique por completo todo vuestro cuerpo. Sería la primera palabra que tendría que aparecer en esa traducción, y no espíritu ni alma, sino cuerpo. Wow. ¿Y por qué? Porque vamos a estar hablando, porque tenemos que ver la estructura de la palabra, tenemos que irnos a la fuente para poder entender esto. Entonces, lo primero que tiene que decir la traducción para que esté correctamente es cuerpo. Así lo es. vamos a ver más adelante. Y luego tendría que decir espíritu. ¿Ok? Wow. Y luego entonces alma. Y ahí entonces tendremos un patrón bien alineado a la fila de lo que estaríamos hablando en esta noche. Por otro lado, hay muchísimos versículos en la Biblia, solamente vamos a mencionar algunos. Por ejemplo,
cuando hablamos de este tema del alma, no podemos dejar Salmo 150. Wow, expresia ahí. Todo lo que respire, que alabe a Dios. Dios mío. Por eso dicen por ahí que aún los agnósticos, aún los ateos, aunque nieguen a Dios con las palabras y los hechos, tienen que alabar a Dios obligado. Porque con su respiración tienen que pronunciar el nombre de Dios. Eso tiene que ver con el área del diafragma, Claro, como expresa el pensamiento judío, que pronuncia el tentagramatón en la exhalación e inhalación del diafragma de la respiración. O sea, de una forma de ignorancia, vamos a verlo así desde Sí, el punto sí, de vista, porque ellos están ignorando, pero bajo ese punto de ignorancia, como quiera, tienen que reconocer a Dios y alabarlo desde ese punto de vista. O sea que el que piensa que engaña a Dios no lo engaña, sino que se engaña a sí mismo. Dios mío. Por ejemplo, también en Génesis encontramos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 1:11, donde Dios dijo: produzcan los árboles semillas que lleven fruto que lleven semilla adentro. Y semillas que produzcan árboles. O sea, estamos viendo aquí que la naturaleza es sustentable. Sí, así es. O sea, estamos haciendo aquí una narrativa para poder entrar al tema. Correcto. Porque no podemos entrar en corriendo. Tiene que ser una introducción. Sí. Pero en Génesis capítulo 6, ministro Joel y ministro Parra, encontramos donde Dios dice: no contenderá mi espíritu con el del hombre, porque ciertamente el hombre es carne. No hay nadie que Francia aquí. Porque muchas veces leemos la Biblia por leerla, pero en realidad no desarrollamos los términos y los misterios que en ella hay escondidos. Por eso es que la Biblia es un misterio. También tenemos que aclarar que no porque sea Biblia, no porque sea palabra, también tenemos que aclarar que no es palabra de Dios. Espérese, Pastor Esteban. Porque ahí es donde llegan los puntos donde ciertamente cuando las almas están fragmentadas, que hay espacios todavía que no están en gobierno de Cristo, hay cierta ignorancia que la revelación ha ocupado. Y aquí es donde diríamos los puntos dogmáticos religiosos se ponen de una vez a la defensiva, porque muchos se creen policía del evangelio y de una vez ahí quieren apedrearlo. Pero eso es una herejía. ¿Cómo va a ser que él va a decir que la Biblia no es palabra de Dios? Entonces, póngale ahí eso en contexto, para que no se queden como que usted tiró ese lanzamiento y ellos ni la bola la vieron. Pero entonces la ampalla ya cantó el strike. Entonces, dígale cómo es ese procedimiento ahí. Queremos que la gente pueda captar y entender que lo que queremos introducir para que usted pueda entender es que hay cosas en la Biblia que la Biblia no la dice literalmente, pero sí la Biblia lo dice. Porque te enseña el camino, te enseña la realidad por donde tú debes caminar para llegar a esa verdad. Y de eso que queremos hablar en esta noche. Por eso hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a la teología, a estudiar un seminario bíblico, porque dicen que eso es de Satanás. Y son gente que dicen ser sana doctrina, pero que la sana doctrina, señor, no tiene que ver con tu vestimenta. Es con una sanidad en tu enseñanza, que lo que tú enseñes no tenga refutación ni argumento que la liturgia. En los tiempos de Pablo no era cualquier cosa. Sin embargo, hubo un hombre llamado Santiago Stiffer, un gran conocedor, pero ignorante, que quería refutar la veracidad de Pablo. Pero Pablo nunca pudo ser refutado por él, porque la verdad que Pablo tenía no eran verdad humana, eran revelación divina. ¿Y sabe el ministro por qué sucedió eso? Porque en Pablo se produjeron los niveles del alma. De los 5 niveles. Claro, de eso venimos a hablar en esta noche. Así la es. introducción. Pero yo quiero aprovechar antes de entrar para allá, porque si no agarran esto adelante, cuando le demos mal adentro, es probable que poco naden. Si no agarran este salvavidas ahora, cuando se entre mal adentro, es probable que poco naden. Entonces, Pastor, Dios mío. eso me hace a mí, me hace pensamiento con relación a que he estado en diferentes grupos de fe, en
altas escalas de liderazgo por posición, no por revelación de la posición del liderazgo, sino un liderazgo por posición, posicional. Y uno de los favores y de los miedos dentro de esas posiciones, ya para no identificar de manera, diríamos personal, un ministerio X como tal, porque hay muchos sentimientos ligados a la fe y se ofenden. Las personas son de cristal en este tiempo, entonces para que puedan captar y su ofensa no lo cierre más. Entonces, ellos establecen y dicen, tú puedes hacer una predicación, tú puedes hacer una enseñanza, pero lo único que nosotros no aceptamos, que no queremos, no toque puntos doctrinales. Pero si nos vamos al término teológico de lo que tiene que ver con la palabra doctrina, que tiene que ver con el término didascalía, que tiene que ver con enseñanza, prácticamente toda la escritura es una doctrina, porque es una enseñanza por lo cual debemos andar y conducirnos. Entonces, no sé cuál es el miedo, como usted expresaba, dentro de esos círculos, de que se trate temas doctrinales. Si yo como líder tengo que tener tanto la autoridad de Dios, pero también la preparación correspondiente para sostener lo que yo imparto como enseñanza, y que cualquiera que pueda venir con algo contrario, así como establece la escritura, que dice que aún si viniera un ángel, el mismo apóstol Pablo hablando, y dijere otra cosa que no fuera el fundamento número uno que los apóstoles dejaron, pero sobre lo que habló el Mesías, entonces que lo llamaran anatema. Oiga esto, lo que pone un ángel. O sea, está hablando que vino una autoridad celestial, porque la gente tiene en máxima expresión una adoración en cuanto a los rangos terrenales. Llegó, no sé, el reverendo fulano, el perenceo, porque lo dijo el pastor o el apóstol, que sé yo quién. Eso no es refutable porque lo dijo fulano, perencejo. Y hay muchos estatus que se respetan, pero lo que se enseña prácticamente puede ser refutable, pero por la autoridad que lo dijo, nadie dice nada. Pero está estableciendo el apóstol Pablo y dice, aun sea un ángel. Wow, Dios O sea, mío. que si esa gente no reputan una autoridad por una reputación terrenal, aunque esté fuera del lineamiento escritural, mucho menos van a reputar si viene un ángel y le dice que, y esto es lo que está porfiando aquí, puede venir un ángel y si digo una cosa que no le he establecido, llámelo anatema. Entonces, un punto que usted está trayendo aquí, que es en capacidad de análisis, es muy importante dentro del fundamento de lo que se está recibiendo, porque es una base de lo que es el sustento de la fe, donde está el primer camino, que eso te puede afectar y también te puede beneficiar. O sea, que algo muy puntual que usted está trayendo aquí, Pastor Esteban. Adelante, adelante. Amén, continuamos. Entonces, le decía ahorita que no porque usted lea la Biblia, eso quiere decir que eso sea palabra de Dios, que eso fue inspirado, porque hay muchas cosas en la Biblia que son historias, otras cosas que no son inspiradas por Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron escritos o fueron inspirados. Son cosas que debemos de hacer. Por lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es lo siguiente: toda escritura, porque la Reina Valera lo dice diferente, que tenemos que ver las versiones para poder ver entonces la veracidad que hay dentro del texto y contexto. Así es. Dentro del trasfondo histórico. Correctamente. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, toda escritura, oiga la diferencia. Wow, yo siento candela aquí. Toda escritura que está confirmando y la está que es inspirada por Dios, es útil. Esa es la que es útil para enseñar, Dios mío, redarguir, corregir. Esa es, no dice toda la escritura es inspirada por Dios. Eso está mal traducido. Wow. Entonces, un punto de vista nos lleva a nosotros a desalinearnos o alinearnos. Entonces, nosotros debemos entender, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la metamorfosis y los niveles del alma en esta noche. Y en el mundo de la física cuántica enseña que ningún lugar en el espacio tiene que estar vacío, no puede estar vacío.
Wow, wow. Y esto es algo poderoso. Wow. Pero Entonces ahí se aplica lo que se conoce como la ley del Sin Zoom. La ley de la extracción. Claro. Esto está terrible porque hay dos escuelas allí que dicen algo muy fundamental. Hay unos que dicen que Dios se contrae. Entonces, cuando Dios se contrae, entonces lo que quedó en la contracción de Dios fue el vacío donde iba a existir lo que está creado. Ahora bien, eso es lo que establece esa escuela. Ahora, la otra escuela establece que aún Dios es tan grande y tan poderoso como usted establece que nada puede estar vacío sin estar habitable, que Dios cuando se contrae, aún lo vacío que no tiene de Dios, lo que no existe, tiene a Dios, por si un día lo no existente quiere venir a la existencia, venga con Dios incluido. Wow. Gloria a Dios, hermano. Eso es así, ministro Joel. Entonces, no puede haber espacio vacío. Ahora, es que aquí hay como una ironía, porque aquí hay tanta profundidad que no podemos meternos esta noche. No, pero Si suerte ahí, que ahí la gente está ahí botando candela, la gente ahí. Si Muerde el hablamos pan del por los espacio, lados. Será una segunda parte. Si hablamos La del serie. espacio de la creación de Dios, el 99% es zona gris que no está habitada. Wow. Es O sea algo que profundo. el punto por ciento es donde estamos. Claro. Que no está Todo lo claro. conocible. Está deshabilitado, el 98%. No, pues ya no podemos meternos en ese tema, porque entonces nos desviamos Ok. del tema que venimos, porque es un tema ya muy amplio. Sí. Donde Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en desorden y estaba vacía. Entonces ya ese sería otro Ya. punto Sí. muy importante, que también es un punto que No, la gente debe entender. Y que son uno de los debates teológicos de todos los años, ese pequeño punto de Génesis 1 a ese salto ahí mismo, que eso tiene miles de años de diferencia ahí, el caos. Millones de cósmico. años que la gente no Claro, lo entiende. Piensa claro. que son días, Sí. pero son millones de Claro. años. Dios bendiga al pastor Juan José ahí, Dios bendiga a mi esposa Joana Lora. Dios Estoy mío. detrás de cámara, mi gente, hoy estoy detrás de cámara, pero estamos activos aquí, gozando, amén. Adelante, Pastor Esteban. Entonces vamos a continuar y queremos, ¿verdad?, entrar. Romanos capítulo, aquí vamos a entrar a los niveles del alma. Wow. Romanos capítulo 12, Pablo, un hombre que había sido transicionado. Ya Pablo se había cualificado para poder transicionar en lo sobrenatural que ya Dios había preparado de antemano para que él, ¿verdad?, anduviese. Ya Pablo es llamado, Pablo tiene lo que es la transformación, metanoia, metamorfosis, porque había ya trascendido los niveles del alma a un nivel tan grande que Pablo hasta llegó a subir a un lugar que dijo: yo escuché palabras inefables que no le son dadas a expresar a un hombre. Wow. O sea que cuando tú llegas a esa dimensión es porque tú has podido caminar en los niveles del alma. Wow. No cualquiera puede hablar de los misterios espirituales si todavía su alma se encuentra en una vibración baja. Wow. Por eso Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12: hermanos, yo les suplico, yo les ruego que se transformen por medio de la renovación Vuestro entendimiento. del entendimiento de su mente. Y cuando hablamos de mente, hablamos de alma. Así es. Tenemos que estar seguros de eso, ¿verdad que sí? Left. Wow. Entonces, el primer nivel del alma, y vamos a comenzar aquí, que encontramos en toda la Biblia, es la palabra nefash. Cuando hablamos de nefash, estamos hablando de un alma que se transporta o un alma que se transfiere. O sea, es el nivel más bajo del alma. Así es. Pero es donde comienza la vida del alma junto al cuerpo. Ujú. O sea que el padre tiene una relación con, vamos a decir, el hombre tiene una relación con la mujer y esa mujer, ¿verdad?, recibe la semilla del hombre. Entonces eso se fecunda cuando entra al óvulo. En la biología explica que cuando ese espermatozoide entra al óvulo se produce lo que es como un bombazo, como algo que se explota y tira chispas. Wow. Entonces eso es lo que produce la vida, y cuando el alma viene a la vida a través del cuerpo. ¿Usted cree que ahí ocurren lo que son ciertos cortes energéticos Claro, dentro de esas vibraciones de los cromosomas? claro, ministro. ¿Por qué? Porque el alma no es materia. El alma es materia cuando viene a la vida, pero el alma viene de lo inmaterial. Wow. Y allá vuelve, ese es el camino. Dios mío. Antimateria. Claro, el alma es antimateria. Entonces,
Por eso es que el alma, no estamos hablando de 5 tipos de almas, sino hay una sola Una alma, sola, pero con que tiene 5 niveles. correctamente. Debemos entender esto, ¿ok? Debemos entender esto. El alma viene de la parte inmaterial, pero se hace materia. Mucha gente dice por ahí que no me gusta mucho hablar acerca del Big Bang y esas cosas. Sí, pero hay sí. muchas cosas que hay que hablarlas porque hay mucha gente que dice, no, porque esto y lo otro, no hay que ser, hay que estudiar las cosas. Después de ahí dice que lo que era espiritual se hizo materia. Wow. Hay muchas cosas que hay que estudiar para poder entonces nosotros investigar. Que es probable que en el concepto filosófico interpretativo de lo que ellos sin el punto escritural manejaban, expresaron muchas verdades que si no se va a análisis de estudio, es probable que uno entraría en el fanatismo de que no, esto, lo otro. Sí. Todo lo veamos como una ignorancia y algo que no tiene sentido ni valor. En realidad uno tiene el significado y el valor que nosotros necesitamos. Así entonces, hay una creencia dentro de la teología que se ha explicado que el alma es el asiento de las emociones, pero eso es una equivocación teológica que también debemos aclararla, porque creo que estamos aquí para aclarar. Claro. Y es la Eso- verdad, mano. Métale gravedad. Eso es lo que se ha creído, que el alma es el asiento de las emociones, Ay, y ay, que ahí ay. ligamos el corazón, y que aquí, que... Entonces, pero son cosas, señores, diferentes. No deja de ser alma, pero vamos a ver en qué punto es alma. Así es, así es. Y en qué punto es que el alma, amén, asienta los pensamientos de las Dios emociones. mío. Vamos a ver eso, porque no es el alma en sí, sino un alma espiritual. Entonces, se dice que a los 8 años, o sea, cuando ya se fecunda, porque la Biblia dice en el libro de Juan, toda semilla que cae a tierra y no se pudre no puede ser fecunda. Así es. Entonces, cuando una mujer y un hombre tienen relación y ese óvulo llegó a entrar, ese espermatozoide llegó a entrar a lo que es el óvulo de la mujer, entonces se produce la vida. ¿Y qué es lo primero que aparece? ¿Qué es lo primero que comienza a aparecer? Lo que En la llaman vida, en el la cigoto. Claro, El cigoto. el corazón es uno de los primeros que comienza a aparecer, Sí, comienza a que es palpitar. el pequeñito puntico de sangre. Claro, ahí viene formando todo lo que es el cuerpo. Pero dice después, para ir avanzando, que después de los 8 años, según muchas creencias, el alma tiene otra transferencia. Otra transferencia, Wow. que es lo que vamos a ver. Entonces, estamos hablando que el nivel más bajo del alma, ¿cuál es que dijimos? El nefe. El nefe. Entonces, después del nefe, tenemos ¿cuál? Tenemos la segunda posición del alma, o la segunda manifestación del alma, Neshama. El Neshama. El Neshama. Entonces, el Neshama es donde ya el alma comienza a despertar, ya el alma comienza a identificarse, a conocerse cuáles son las habilidades que va teniendo, va adquiriendo conocimiento en esta fase del alma. Pero es importante que hay mucha gente que quizás no les guste ministro escuchar estos temas, pero estos temas son los que van a transformar nuestro intelecto. Así es. Pastor, ahí mismo para hacer una interrupción del mismo tema, ¿qué tan de cierto hay que el alma ciertamente, usted sabe que como es antimateria y viene desde una realidad espiritual con un conocimiento espiritual altamente capacitado de una escuela espiritual? Entonces, según se dice que cuando el alma va a ser transicionada a esta realidad, hay un ángel asignado para borrar los archivos de la enseñanza espiritual para que no se transfieran a esta realidad. Entonces, posteriormente, progresivamente, que el alma, cuando entra a esta realidad, va codificando y va aprendiendo, así como usted explica, para que no tenga todo ese conocimiento que ya ella tiene, pero lo borra para luego gradualmente lo va obteniendo. Adelante. Claro, el alma viene de todo el conocimiento, pero cuando el alma viene a este planeta en el que vivimos, es como que la dejan en un camino donde debe retroceder al lugar de donde está. Wow. O sea, es un proceso de conocimiento que tiene que adquirir, dándonos a entender a nosotros que la vida es un proceso. Dios mío. Y que todo se logra a través de un proceso. Todo es a través de un proceso. Entonces, el alma en este estado la traen de la eternidad donde no era materia, es materia y ahora tiene que regresar
a tomar el conocimiento para llegar a esa perfección, a ser Dios inmaterial, mío. igual, Wow. a lo que es verdaderamente el alma. Porque nosotros estamos aquí, pero somos alma. En construcción. Claro, porque el cuerpo sin alma no se considera como alma. Un Correctamente. cuerpo muerto sin alma no se considera como alma. Que ahí el mismo- cuerpo en la primera nefas se conoce como alma, pero porque tiene un alma dentro. Si Exactamente. estuviera muerto no se reconoce como nefas. Que ahí porque es cuando- en esta existencia no habitaría. No. Y por cuanto no habitar, es desconocible en esta existencia de que existe. Y que ahí mismo es que habla la escritura y establece, cuando Dios creó al hombre, dice que el hombre vino a ser un alma viviente. Hay una versión que dice alma viviente. Pero hay algo ahí que también tenemos que saber distinguir, que es otro tema. Una cosa es, porque sabemos que el hombre tiene dos creaciones. Wow, Sí. Dios mío. Está la creación del cuerpo y está la creación del espíritu. Wow. Una que la crea Jehová y otra la crea Dios. Dios mío. ¿Cómo así? ¿Cómo Pero, así? Esteban? pero hable eso. mire, ¿Cómo por ahí. así, amado? Ah, Y ah. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová Dios. Lo Aquí forma. Claro, aquí hay dos nombres. Por eso muchas veces la gente no entiende el término cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿Quién es esa antes que siga ahí, amado, cuando expresa que Dios formó al hombre, ahí está hablando en el nivel nefe, ¿verdad? Ahí se establece ese nivel. No, Porque cuando dice Jehová Dios, Dios solamente, el título Dios solamente lo formó a su imagen y a su semejanza, que son cosas Wow. diferentes que parecen por la Dios gente. mío. Ver la discrepancia que existe. Ay, En esos términos. Claro, que son términos que si nos metemos ahí, ya son temas que debemos acabarlo Sí. de una vez por todas con cita bíblica y con todo lo que tenemos. a la Correcto. mano. Exacto. Pero son términos que debemos nosotros usarlos porque muchas veces leemos la Biblia y vamos corriendo. Vamos Pero deprisa, acelerado. Pero la tercera posición o manifestación del alma se conoce como Ruach. Ella donde el alma comienza a experimentar los niveles espirituales. Comienza a conocerse a sí misma. ¿Cuál fue el propósito con el cual vino a esta tierra? Y comienza a conectarse con otras almas que pertenecen a ella. A encontrarse con otras almas en el mundo espiritual. Que prácticamente, Pastor Esteban, es lo que entiendo que se puede traducir en ese contexto ahí, de ese tercer nivel del alma, que es la clave que le suelta el apóstol Pablo a Timoteo cuando le habla al respecto de esta clave poderosa que usted habla ahí, de conocerse a sí mismo, y no le dijo, cuídate de los demonios, cuídate del diablo, de los hermanos de la iglesia, no, le dijo, cuídate de ti mismo, o sea, conócete a ti mismo. Como si fuese tú eres tu peor enemigo. Entonces me hace sentido allí como el apóstol, como usted bien menciona, fue un hombre con esos niveles acabados de alma y esa vibración espiritual bien elevada que nadie en su época, ni antes ni después, pues puede registrarse que pudo llegar a donde el apóstol ciertamente llegó cuando habla de esa experiencia de cosas que oído no oyó, ojo no vieron, ni ha subido al corazón de hombre. Y se puede interpretar que le está dando esta clave allí. Cuídate de ti mismo. Claro, entonces en el término de Neshama encontramos que es donde la gente comienza, el alma, a conocerse, pero todavía es donde muchos cristianos, usted lo ve, que son siervos de Dios, tienen años en el Evangelio, todavía guardan rencor. Son como niños, todavía porque no saben lo que quieren, están en crecimiento. Muchos se quedan estancados, otros logran despertar. ¿Y qué es lo que trae el despertar? Esto que estamos hablando aquí. El conocimiento es el que trae el despertar de conciencia. Porque nuestra conciencia debe despertar, para que sea testigo. Muchas veces nuestra conciencia no nos puede ser testigo en muchos lugares porque está durmiendo. Por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, verdad digo en Cristo, y mi conciencia me da testimonio de lo que yo soy. Wow. Entonces cuando el alma ya sale de ese lugar, ya tú sabes en qué nivel tú estás. O sea, que hay cosas que te hacen conocer en qué nivel está tu alma. Si todavía tú tienes envidia, tú tienes rencor, tú murmuras contra tu hermano, todavía tú estás en ese estado de alma. Viene pendiente. Entonces, aquí es donde viene entonces la palabra Ruach, que es el tercer estado del alma o manifestación, donde sí ahora los sentimientos, las emociones habitan no en el alma, porque la enseñanza de que los sentimientos habitan dentro
del alma es un conocimiento griego, no viene del conocimiento judío. Wow. El conocimiento judío enseña otra cosa. Que es un conocimiento platónico. Claro, Sí. que los sentimientos se aforran y se guardan dentro del espíritu, el alma espíritu. Ahí es que se aforjan. Entonces, son cosas que muchas veces nosotros estudiamos, pero hay que ver la fuente de donde vienen las cosas para darla como verídica, para darla como verdad. Porque tenemos que escudriñar lo que vamos a decir para que, bueno, estemos diciendo una cosa y mañana otra. Y si usted nota, amado pastor, prácticamente, por sacar un porcentaje, el 98% de las enseñanzas teológicas convencionales de la iglesia actual es lo que se enseña dentro de los albores limitantes del conocimiento teológico de nuestros institutos. Prácticamente no tanto aquí, sino también a nivel de Latinoamérica, esa enseñanza bajo este concepto griego que distorsiona esta gran verdad que usted está expresando. Entonces es muy importante, aquí tenemos un ministro que no lo he escuchado hablar también, que me gustaría escucharlo hablar, decir algo, porque estamos hablando nosotros, pero él también está acá en casa. Claro. Para seguir desarrollando. Claro. Uno de los puntos que me llamó la atención es cuando usted dijo del alma transformada y la que no es transformada, o sea, lo que arrastra. O sea, un alma que no ha sido transformada arrastra muchas cosas, como algo que usted mencionó, la envidia, muchísimos criterios. ¿Me entiendes? Yo entiendo que en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde tenemos que trabajar esa parte, porque estamos viendo muchas cosas que se han manifestado y hemos echado de lado ese tipo de trabajo de la iglesia, de los ministerios, y hay una gran escasez, de conciencia hacia nosotros mismos, de lo que tiene que ver con nuestra alma. La gente trabaja muchas cosas, tengo que avanzar, tengo que llegar lejos, ¿entiendes? Pero vamos arrastrando muchas cosas que traen a nuestra vida muchas dificultades. Y por eso no crecemos. Y nos encontramos en el mismo círculo, dando vueltas. Y es porque hay un problema interior en nosotros que tenemos que trabajar. Wow. Y es nuestra alma. Algo muy importante que el ministro dijo y habló sobre el crecimiento, que por eso tenemos personas, ministro, que no pueden expandir, que no se pueden expandir, perdón. Otros llegan y le pasan por el lado a esa persona. Entonces, mi pregunta, la pregunta es, ¿por qué esa persona que llegó tarde se pasó delante, se fue adelante? Yo entiendo que hay una aceleración y ¿cómo lo detallo? A ver, ¿cuál será la palabra correcta? O sea, yo entiendo que el alma de esa persona... Hubo un despertar. Sí. Despertó. Hubo un trabajo en su alma, ¿me entiendes? Porque ese es el tema. Hubo un arreglo, ministro. Y pudo avanzar. Entonces, si tenemos muchas cosas detenidas en este tiempo, porque cuando hablo de algo detenido, no estoy hablando de un crecimiento humano, porque hay que mucha gente se confunde. La gente le dice fulano, está bien, está avanzando, pero tú lo estás viendo humanamente. Ahora, Dios te va a tocar. Ahora vamos a ver la vasija, el interior de él. Vamos a llevar su alma a una sala de rayo X. A ver. ¿Me entiendes? Vamos a hacerle un análisis al alma de esa persona. ¿Entiendes? Wow. Porque una cosa no determina la otra. Entonces hay gente que están determinando el avance y el crecimiento por lo que se ve, ministro. Entonces, lo que no se ve. Wow. ¿A quién se lo vamos a dejar? ¿Me entiendes, ministro? Entonces, estamos en este tiempo, pastor, estamos determinando muchas cosas. ¿Me entiendes? Pero hay momentos que hay que pararse en el camino, como Dios le dijo al pueblo, paramos en los caminos y preguntar por la senda antigua. ¿Entiendes? Hay mucha gente que refleja la senda antigua con la religión, con la ropa, con muchas cosas. Y es que Dios le está diciendo
que su alma tiene que volverse a Dios. ¿Entiendes? Vuélvanse a mí, vengan otra vez. Vuelvan, que su alma, su espíritu vuelva otra vez a Dios, a tener la comunión esencial que Dios exige. ¿Entiendes? Entonces, el pueblo andaba caminando, ministro, se movía. Mucha gente se está moviendo. Este es el tiempo donde hay un movimiento tremendo. Pero hay algo algo que me confronta. Y es que no podamos ver nada en ese movimiento. Yo tengo a Dios, pero yo no veo nada. Wow. Gloria a Dios. Yo estoy en avivamiento, dos brincos y dos cosas. Eso no es avivamiento. El avivamiento entra por un arrepentimiento, varón. Por un reconocimiento. Y si hay algo que se le hace difícil al ser humano, es reconocer. Sí. Y para tu alma ser libre, varón, y ser tratada, tú tienes que reconocer. Y ese es el problema. Tú me dices algo a mí y yo no lo reconozco. ¿Y cómo yo voy a ser transformado? ¿Cómo mi alma va a ser transformada si yo no reconozco? No hay forma Así es. de tú recibir una transformación si no reconoces. Entonces, algo que tiene el liderazgo de este tiempo, ministro, que no quiere reconocer. Wow. Dios mío. Tú no le puedes decir nada. Se enojan. Cuidado, ese ministro, ese el padre espiritual, no se le puede decir nada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo rayos yo voy a trabajar con mi alma si yo no te escucho, varón? Entonces, si no escuchamos a Dios, ministro, nuestra alma no va a entrar en una transformación. Así es. No vamos a poder ver una transformación. Y esa es la guerra que se está peleando de hoy en día, ministro. Que estamos batallando con eso, ministro. Porque es que hemos dejado cosas a un lado, varón. Hemos dejado muchas cosas a un lado. Que es lo que trae fundamento del creyente. Que es lo que afirma al creyente, al hombre y a la mujer de Dios, varón. Entonces, tenemos gente, varón, que en el primer viento, en cualquier señal, varón, es juidero, ministro. Porque es que si esa alma no está fundamentada, varón, no está transformada, ministro, no va a aguantar, no va a poder resistir, varón. Y ahora mismo tenemos que llevar al pueblo a una depuración. ¿Pero qué tipo de depuración? A decir que fulano pecó, a decir que fulano está mal, que no puede pararse en el altar. Hay algo más, es una depuración profunda, varón, para nosotros poder ver la gloria de Dios. Los apóstoles, varón, fueron depurados, ministro. Confrontados, varón. Su alma fue confrontada, fueron confrontados. Pedro, varón, fue confrontado, ministro. Tú me vas a negar, no, yo tengo, tú me vas a negar. Porque es que tu alma todavía, ¿tú me entiendes? Está volando. Está volando. Que no. Cuando cantó el gallo, varón, ahí su alma, le echó maíz. ahí fue depurada, ministro. Wow. Ahí él reconoció. Entonces ahí hubo que para pasarle al pastor un nuevo nacimiento. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahí mismo puntualizando, yo no dejo escapar nada, yo no dejo escapar Claro, nada. no es así. El ministro menciona un gallo y sabemos que ese gallo era romano. Ay. Desglósenos eso, porque hay gente que cree. Aclárenos eso ahí, porque hay gente que todavía están pensando en esos gallos que tienen la tusa y de Sí, todo sí, eso. sí. Entonces, Señores, ese gallo era romano y no tenía carne, ay. Era un reloj, señor, era un reloj. Entonces es importante conocer eso. Porque Claro. ahí es que está la cosa, que muchas veces leemos la Biblia, señores, pero es que tenemos que saber. Así Nos es. hacemos una figura de una vez. Claro, Sí. porque la Biblia habla de muchos símbolos, Así señores, es, así que es. tenemos que entenderlo. Y dentro de la escatología, dentro de todos los términos, ya vamos a seguir en el tema que estamos. En la Aleluya. Hayá, señores, la Hayá, La Hayá. que es la cuarta dimensión Wow, del alma. Wow. Ay. Entonces, es muy importante, ya aquí en este término, ya el alma ya se conoce. Uf. Así es. El alma comienza a conocerse, pero no a conocerse en el sentido de que no te conozco, sino que comienza a entenderse y comienzan a transmitirse mensajes uno con otro. Por ejemplo, aquí estamos nosotros. Nosotros somos alma.
pero puede hacer que lo que estemos aquí, nosotros cuatro, no nos conectemos como alma en la dimensión que debemos nosotros transformarnos. Pero puede hacer que dos o tres sí hablemos el mismo lenguaje, que cuando mi alma se activa a hablar misterio, también la otra se activa. Eso es lo que conoce cuando el alma se conoce, porque atraen conocimiento del más allá, no Así que es. leí un libro, una enciclopedia en internet, en Google, sino que trae información de donde vino el alma, Así también es. la otra viene Wow. y trae información. No hay contradicción, Así es, así sino es. que hay una manifestación y un fuego que trae cambios, señores. Wow. ¿Eh? Porque una cosa es enseñar, otra cosa es impartir. Cualquiera te puede enseñar, no todo el mundo te puede impartir. La impartición viene con un fuego, viene con un fuego. Ese fuego quema todo lo que produce ceguera en ti, que tú no puedas ver. Porque hay gente que le enseñan 10,000 cosas y nunca entienden, pero cuando viene la impartición, el corazón se abre, el alma, entonces que vino de allá con una respuesta a sacar esa alma que está en cautividad, entonces esa alma comienza un nuevo despertar. Wow. Y eso es muy importante. Hay gente, ministro, que no están todavía en esa, porque es que hay señales, te dice si el alma está ahí, hay muchas señales. Wow. Y ahí podemos ver, pastor, que en una ocasión el apóstol Pablo le habla a la iglesia si bien recuerdo los Efesios, le dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, el nivel del alma que estaban en ese momento, estaban dormidas, ¿no? Pablo se dio cuenta y pudo discernir de que ellos no estaban en el nivel que debían estar, porque no habían renovado. Y necesitaban esa renovación para poder entonces despertar, porque el despertar es lo que trae la luz. Cuando la persona despierta, porque nótate que el texto dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. O sea, dos principios. Número uno, despertar. Cuando la gente despierta y luego se levanta a caminar, o sea, toma una acción. Esa alma que estaba dormida, en ese momento que despertó, entonces empieza a caminar, empieza a andar y esa luz comienza a revelarse. Y entonces la gente comienza a discernir. Y vaya. Eso es lo que llamamos cuando leemos la Biblia luz. Porque no hay revelación, la gente está equivocada, no hay revelación en la Biblia. ¿Cómo así? ¿Cómo así, amado? No, la gente dice Dios me reveló. Eso es pero espérese, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, A más de 44 jamás en un trayecto de 1600 años. Dios les reveló. Pero espérese, y entonces toda esta gente que dice Dios me reveló esto, entonces. Eso es antibíblico porque ya lo que Dios hace es que te ilumina. Ay. Todo está revelado. Claro. Ya no hay revelación fuera de las escrituras. Ay, anoten eso, Ahora, señores, lo que hay es iluminación. Cuando Así es. tu alma va alcanzando los niveles. Tú vas entendiendo Los niveles de luz. toda escritura que es inspirada por Dios, señores, es revelación. Así es. Eso es revelación. Entonces, Fue revelado. ahí es que empiezan a hablar los misterios. Claro, cuando tu alma despierta, entonces comienza a ser iluminada en misterio que todavía están oscuro, cuando esa alma todavía no ha llegado a ese lugar. Dios mío. Por eso dice el profeta Isaías que Dios es quien anuncia el porvenir antes que existiera y que desde un lugar oscuro Él se manifiesta. O sea, que hay cosas que la gente muchas veces la lee en la Biblia pero no la puede entender. No la puede entender. O sea, que todo lo de Dios es un misterio, pero Dios no lo tiene escondido para que nadie lo conozca o que no lo conozca. Dios quiere que nosotros comencemos un caminar y que nuestra alma vaya acelerándose cada día, vaya transicionando para que pueda operar en esas dimensiones. Por eso el salmista dijo, oye, el salmista cuando dijo, pasa hisopo por mis oídos, Dios mío. lirio por mis ojos, él estaba diciendo palabras poderosas. ¿Sabe lo que dijo el salmista en una ocasión? Yo escucho carcajadas y escucho que un abismo llama a otro a su profundidad. Wow. Porque nosotros fuimos llamados para conocer el mundo espiritual. Y muchas veces estamos ciegos porque estamos en una vibración muy baja. Wow. Y debemos, señores, conocer también lo que debemos comer, porque está lo que es la santidad del alma, la santidad del espíritu, lo mismo que estamos hablando, diferentes manifestaciones, y la santidad del cuerpo. 3 tipos de santidad dentro de la misma alma, para nosotros poder vibrar algo. Que ahí que cuando le llegó Joel ahorita, que todo vuestro ser se ha guardado irreprensiblemente, espíritu, alma, cuerpo.
O sea, se ha guardado todo vuestro ser. Entonces debemos nosotros entender en qué estado de alma estamos para poder nosotros entender cuál es. Una pregunta ahí, pastor, una pregunta ahí, o sea, ¿cómo yo puedo descubrir en qué estado yo estoy de mi alma? ¿Cómo yo puedo identificarme Claro. en ese Yo momento? le decía ya en el estado que estaban ahorita, ¿verdad? En las IA hay señales en toda dimensión. Hay del evidencia. alma, hay señales. Claro. Por ejemplo, hay personas que viajan en sueños. Eso quiere decir ya que tu alma está despierta. Puede adquirir conocimiento, que tu cuerpo esté aquí, pero tu alma sale de tu cuerpo y sale y está predicando en Estados Unidos, está predicando en otro país, te encuentra en otro lugar. Quiere decir que tu alma está en un despertar. Eso, en otra religión, en otro conocimiento, le dicen viajes astrales. Un ejemplo, pastor, en eso mismo que usted dice, una gente, supongamos que tiene una experiencia a través de, como usted dice, de un sueño, de una visión, en otro lugar que está ministrando terriblemente, fuertemente, y entonces posteriormente resulta que va a ese lugar, se lo encuentra familiar, y es el mismo lugar ya que la alma visitó en lo espiritual, que ya él estuvo, y las cosas se dan exactamente como anteriormente ya lo había visto en esa visión. Claro, muchas veces no quiere decir, aunque tú te veas literalmente que fuiste en el alma, en un viaje, como dicen, astral a ese lugar, lo que está diciendo es que ya tu alma tuvo victoria en una actividad que se aproxima donde tú vas a ir. Ya el alma se adelantó antes de ir con el cuerpo. O sea que cuando esa alma llegue con el cuerpo en esa dimensión, ya el alma tiene todo dominado. Eso es, ahí es que viene lo que se conoce, que muchos usan ese término, ese es el famoso déjà vu, que es el camino que tú en el momento tú no conoces, pero tú estás seguro, pero que tu alma ya como que lo conoce. Y tú entiendes, y tú dices, pero yo como que estaba aquí, ya tu alma como que conoce eso porque estuvo primero. Claro, y cuando tú llegas al lugar, será muy posible que tú sientas la atmósfera libre, porque ya el alma anduvo en ese lugar antes de tu cuerpo llegar junto al alma de nuevo, y por eso tú sientes libertad en el lugar. Entonces es importante, señores, Wow. el alma, cuando el alma sale de ese sitio vicioso, en lo mismo, pero el alma hay que trabajarla. Para que llegue a ese estado. Claro, hay que Wow. trabajar el alma, porque no es un decir de palabras, no es decir, Ay, es ay, entrar, ay, ay, señores, es entrar al proceso. Si usted quiere ser usado por Dios, señor, un predicador le pregunta, ministro Joel, Sí, ministro Parra, sí. a otro, yo veo que tú ayunas tanto, veo que tú oras tanto, óyeme, y veo que Dios no te usa, escuche esto. Ajá. Sí, el hombre ayunaba y oraba y Dios no lo usaba. Pero entonces el que ayunaba y oraba le decía al que no oraba ni ayunaba, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es el secreto de que yo veo que tú no ayunas ni oras y Dios te usa en esa manera sobrenatural? Pero tú escuchaste. Pero, ay. Desata ese misterio, pastor. ¿Y sabe lo que le dijo el ministro? Que no ayunaba, al que ayunaba. Tú quieres que yo te revele el secreto. Tú quieres que te diga qué es lo que pasa. Tú quieres que Dios te use como a mí. Deja de pecar. Ay. Simplemente. Dios mío. O sea que si tú quieres ser usado por Dios, lo único es someterte a la naturaleza divina. Wow. A la nueva Cuando vida. Dios. obedeces, A la nueva vida. Claro. La nueva creación. Cuando tú estás sometido a esa nueva naturaleza, que ya no es carnal, sino espiritual, porque ahí debemos entender también Dios mío. que cuando Cristo vino, hizo en nosotros habitación por medio del Espíritu Santo, ya nosotros estamos en una naturaleza espiritual. Así es. Espiritual, porque había cosas que no podíamos hacer y ahora en Cristo sí podemos hacer. Wow, Wow. así es. Porque hay personas que piensan que por sus méritos, por su palabrería, porque yo hago, Dios va a hacer. Yo me tranqué 40 días en el monte, Claro. ayuné 60 días, Claro. 5 veces corrido, he leído la Biblia 6 veces de tapa a tapa. Entonces, cuando nosotros crecemos en el nivel del alma, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Wow. Vamos a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es algo, Ok. eso es algo, pastor, bien poderoso,
que usted tocó allí y que tiene que ver con un fundamento que derriba lo que podemos conocer como el trueque espiritual. Ay, ay, ay. Eso se Como, usa cambio como, espiritual. como Eso se usa yo mucho. te voy a dar para que tú me des, Sí. pero no hay ningún tipo de cambio de trueque que podamos hacer con Dios, como usted dijo, que Dios no puede ser engañado o burlado, sino nos engañamos pues a nosotros mismos y que verdaderamente la esencia divina, y por eso lo establece, y ese código que usted hablaba al respecto de lo que no que hay que hacer, sino cómo hay que mantenerse para ese fluir en lo espiritual de Dios. Y la escritura bien lo establece y dice, no, sed santos porque yo soy santo. O sea, esa es una naturaleza compartida que se mantiene dentro de esos parámetros, pero que va muy ligada al punto que estamos tratando, que es en el crecimiento del alma, que está expresada ya en el último nivel, que es el regreso a casa, el regreso a la luz, que tiene que ver con el último nivel del alma, cuando ya el alma regresa a la luz. O sea, que cuando se vuelve como uno con el Creador, fue la última oración que hizo el Mesías antes de partir. Padre, te ruego que ellos sean uno, o sea, como que alcancen ese último nivel en unidad, un ejá, que sean uno como tú y yo somos uno. Y oye, ¿para qué? Para que el mundo vea que yo lo he enviado. O sea, si no hay una evidencia de que la gente pueda ver un enviado, un ungido, es porque todavía no ha sido elevado a esa última posición del alma, pastor. Muy Por eso, interesante. ministro, que en Isaías 58 es un versículo que mucha gente lo lee, pero no lo entiende, el verdadero ayuno. Wow. El verdadero ayuno. Ay, 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 ay. Es el ayuno del alma. ¿Cuál es Isaías 58? Porque es el alma que debemos trabajar. Tenemos que enseñar al alma a ser justa. Entonces, Mantener hábleme, compasión. hábleme ahí mismo. Ay, Entonces, ay. hábleme, espérese, porque estamos Es que haciendo, entonces se está poniendo conoce, picante. se conoce una terminología dogmática que la atención de alimentos que se no te llama, siento. que se conoce como ayuno, en la teología dogmática, a la abstención de alimentos es lo que se conoce como único ayuno, y se habla al respecto de un machacamiento y un sometimiento a la carne. Entonces, según lo que usted está expresando, aquí está atacando un enemigo incorrecto. Entonces, exprese ahí, pastor. Por eso es que no tenemos victoria rotunda sobre Satanás, nuestro adversario. ¿Por qué? Porque estamos luchando y estamos entrando en terreno que no debemos entrar, ni estamos capacitados todavía, ni estamos entrando con el conocimiento de la sabiduría. Este no es el ayuno que yo escogí, le dice yo al profeta Isaías. No es más bien que cojan su pan y lo compartan con el hambriento. Entonces muchas veces lo llamamos cristianos, pero no tenemos misericordia. Entonces lo que debemos trabajar no es el cuerpo, es el alma. Y muchas veces estamos trabajando lo que es una metamorfosis antes que la metarmonia. Ay, ay, ay. Y que posteriormente va la metaneuma, que es el cambio del espíritu. Claro, entonces la metamorfosis es lo que se ve. Correcto. Lo que se va transformando, yo lo puedo visualizar. Exacto. Entonces, también lo necesitamos, porque si usted ve, por ejemplo, la rana, el proceso de la rana dentro de la metamorfosis, que me encanta eso, la transformación de la rana, cómo se va transformando. Ese pequeño Cómo va botando renacuajo ahí. cómo su cola se convierte en su cuerpo, cómo La bronquia ahí, sí. se desaparece y ya tiene que salir del agua. O sea, ahí hay mucho misterio que Wow, mío. ¿Eh? Pastor, y eso va como así mismo, ese desarrollo natural, va como una enseñanza, así mismo como el salmista expresó que la naturaleza cuenta la gloria, así como eso lo que tiene que ver en toda esa capacitación y esos procesos desde la naturaleza misma, pues nos da testimonio de eso. Claro, el salmista en el Salmo 119 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces el salmista está en un nivel de alma muy alto para expresar lo que está expresando.
Entonces, ¿qué debemos nosotros trabajar, señores? Es el alma. Es el alma. Si no trabajamos el alma, Muy bueno. a enseñar el alma, los valores y principios espirituales, entonces el alma se va a quedar como un bebé que nunca crece, sin conocimiento, sin identidad. Por eso hay gente que se preocupa más en el cuerpo que en el alma, porque todavía están en ese nivel de alma y duran 30 años en el evangelio y no salen de ese sistema. Wow. No salen de ese sistema. Voy a ayunar, pero el ayuno, señores, no tiene que ver nada con el alma. El ayuno de yo atenerme, de comer alimento. Tiene que ver con mi cuerpo, con lo que está en mi cuerpo mientras el alma viva, ¿verdad? Por ejemplo, las hormonas, me limpian las hormonas. Mi salud, con mi salud tiene que ver. Por eso es el ayuno que tiene que ver con la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo no es lo que la gente piensa, porque te ligan la santidad del cuerpo con la santidad del alma y el espíritu, que ya sería lo mismo. Pero señores, la santidad del cuerpo no tiene que ver con la santidad del alma ni del espíritu. Son cosas diferentes. Entonces hacemos un sancocho con todas las cosas. Y que el cuerpo prácticamente no tiene deseos, sino necesidades. Necesidades fisiológicas. Exacto. Como dijo Abraham Maslow en su pirámide, el hombre tiene necesidades, hablando de su cuerpo, de respirar, de comer, de vestir. Eso es lo que se ve. Exacto. Pero entonces en el alma tenemos las mismas necesidades, pero son más complejas. Más complejas, correctamente. Porque que se convierten en deseo. es más fácil yo vestir este cuerpo con una ropa que yo crea que es la que me impulsa a la santidad o me guía a la santidad, que yo ponerle un traje a mi alma que lo necesita. Wow. Porque un precio que ya fue pagado, ¿verdad que sí? Pero que entonces yo tengo que demostrar, tengo que tener una demostración de que eso fue pagado. El título. Claro. Tengo que tener una demostración, un título, que me diga que ya eso fue pagado. ¿Y cómo yo lo hago? Eso es simple, pero un poco complejo. Obediencia. Ay. Usted sabe que, pastor, ese es uno de las paredes centrales Yo veo. de la derribación de los muros hacia el crecimiento de los niveles del alma, ya que eso fue como un virus que dañó todo el sistema del hombre, esa desobediencia. Entonces es lo que el hombre viene lidiando, que más cuesta, que el apóstol ciertamente lo dijo, y dijo, no, porque yo me propongo hacer lo bueno, y cuando lo voy a hacer, encuentro en mí una ley que es contraria a lo que yo quiero hacer, y me lleva entonces cautivo a hacer lo que yo no quiero. Y entonces ella dice, eso demuestra que el pecado mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que tiene que ver con la última, dice, la paga del pecado es muerte. O sea, toda desobediencia, la conclusión, la paga de eso es la muerte. Entonces, es lo que más le cuesta al hombre dentro de la construcción de su alma, o como se llama en el término hebreo, el clipó, el quitarse las cáscaras, obedecer, la obediencia, porque es algo que nos vamos desapareciendo por completo y nos vamos pareciendo más al Mesías, al diseño correspondiente. Sí, porque en el contexto, si la paga de la muerte es el pecado, ya fue pagado, ya Cristo pagó. Wow, en ese contexto. Ahora, es la obediencia lo que se enfoca en total. O sea, ya porque tú peques, eso te va a causar a ti la muerte. Porque el hombre no se pierde porque peca. El hombre se pierde por no reconocer a Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? Claro, ¿Cómo así? Porque la paga del pecado es la muerte, pero ya Cristo la pagó. Ya Cristo Tú lo no pagó. la vas a pagar. Ay. Ya, por más que tú hagas lo que hagas. Pero y Tú entonces, te pierdes por no reconocer a Jesucristo, el que pagó tus deudas, el que pagó tu culpa, por eso te pierdes. Ay, la gente está poniendo Por eso mano que- levantada. La gente está ahí. Claro. Que la baje. ¿Cómo así? Por eso es que... Vamos, mi y la gente, pregunte. Y la gente es probable que quiera refutar en ese contexto, Ay. diciendo, no, pero la Escritura establece que el alma que pecare, Esa esa morirá. morirá. Pero en un contexto que no es neotestamentario, en un contexto de gracia.
sino un contexto de antiguo pacto que ciertamente el alma tenía que pagar porque no había sido justificada por un redentor. Entonces tenía que pagar con su propia vida esa alma. Por eso es que en Deuteronomio en eso encontramos que Dios puso vida en la sangre. Cuando le dijo al pueblo, mira, mata cordero y en el interior de la casa úntelo con sangre. Cuando el ángel de la muerte pase, no tocará a los que habiten en esa casa. Wow. Pero también en el Mesías, en su sangre, se puso vida y esa vida le dio vida a los que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Entiendes? Entonces, todo aquel que reconoce a Jesucristo viene de la muerte a la vida, según Efesios capítulo 2. Pablo dice, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez que tú reconoces a Cristo, sale de esa muerte. Así Wow. es. Que es la muerte espiritual, Señor. Una de las más peligrosas, la muerte espiritual, una de las más peligrosas. Entonces, cuando tú no obedeces a Jesucristo, entonces tú no puedes dejar de pecar. Porque cuando tú obedeces a Dios, entonces Dios viene y corta esa naturaleza. Wow. Aquella que tú quieres dejar cosas y no puedes. Yo quiero, pero no puedo. Entonces Él viene, cuando tú te sometes a los estatutos y mandatos de Dios, entonces viene y corta y hace un antes y un después de tu vida. Y ahora tú dices como Pablo, ya no soy yo que vivo, ahora Wow. vive Cristo. Wow. Pero en ese momento la persona tiene que tener ese nivel de alma ya, pues, en el Rúa, más o menos, Claro. en ese nivel que despertó y ahora está Claro. identificando cuáles son las áreas que afectaban y reconoció y le permitió a Dios ahora que cortara eso. Porque el problema es que hay gente que todavía no han despertado, pero ellos dicen que están bien, pero sin embargo están dormidos espiritualmente. Por eso lo dicen, porque están dormidos. Pero en el Ruach es cuando el alma comienza a despertar y comienza a conocer y comienza a elegir y comienza a formarse en la carrera de la vida del alma. Entonces, todo el mundo ha sido predicado de una forma u otra, pero todo el mundo, hasta que no venga ese despertar y esa elección, entonces el alma no puede avanzar hacia el nivel de la salvación. Entonces, ¿qué tan de cierto, pastor, es dentro de ese contexto que usted está desmitificando con relación a lo que tiene que ver la salvación en el Mesías? Que hay ciertas fuentes que establecen que para cuando hablamos de salvación tenemos que hablar de registros mentales, de archivos del alma, que tienen que ver de acuerdo a experiencias durante la vida. Entonces, prácticamente, dentro del contexto que usted establece, entonces esa teoría se cae porque ya no tiene que ver en el archivo de mentalidad y de percepción que tuvo esa alma mientras estuvo viva, porque si no entraría en lo que es una salvación por el esfuerzo que se ha hecho mediante el caminar. Entonces, si es en el Mesías únicamente, por eso dice la Escritura que ninguna condenación hay Claro, para los que están en el Mesías. Entonces, o sea, para los que han escuchado el llamado y han obedecido. exactamente. Claro. Por eso, usted ve que el texto continúa diciendo, para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, pero ciertamente el texto lo que establece es, porque esa parte allí es añadida, y el texto lo que establece es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y lo que sigue lo último posterior del texto. ¿Por qué? Porque el poder de la vida lo ha librado del poder del pecado y de la muerte. El poder de la vida en Cristo. Pero si te fijas, ministro, hay algo aquí que Romanos capítulo 8 está estableciendo. Hay una pregunta aquí que están haciendo Ninguna también. condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero aquí hay dos grupos que seleccionan. Hay unos que andan conforme a la carne, que están en Cristo Jesús. ¿Por qué están en Cristo Jesús? Y hay otros que andan conforme al Espíritu, que están en Cristo Jesús. Porque desde que Cristo murió, todos están bajo la gracia. Wow. Pero Dios los que están mío. bajo la carne o viven bajo la carne, eso todavía no han alcanzado la redención porque no han obedecido. Wow. Ahora Romanos 8:14 dice, pero estos son los hijos de Dios y se conocen porque ellos andan en el Espíritu. Wow. O sea, su alma ya fue atrapada dentro del regazo de Dios. Andan en el camino de luz y andan en una vibración alta y andan manifestando el reino de Dios, que es su misterio. Y es como dice anteriormente el mismo Romano en su capítulo 7, que los que han sido librados del pecado, ¿cómo andarán nuevamente en él? Claro, de ninguna Sí, manera. en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que deben andar como hijos de Los luz. que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos, dice Pablo, aún vivir?
Dice de ninguna manera. No hay Claro, forma, porque, claro. porque se supone que la nueva naturaleza, que Amén. tu alma va despertando de los niveles de conciencia y te va pareciendo más a él. Hay una pregunta aquí, dice mi esposa, ¿qué es el Rúa? ¿El Rúa en qué sentido? Porque si estamos hablando del Rúa en el sentido del alma, ya lo explicamos, que es donde el alma comienza a tomar conciencia de las cosas espirituales. Claro, porque ya es un alma espiritual. Claro. Ya se va formando un alma espiritual, lo va diciendo. Entonces, ya ella va definiendo lo que es el proceso de las emociones ahí en el Ruach, porque mucha gente piensa que Ruach es espíritu y divide en espíritu y alma, pero aquí es lo mismo. En el contexto judío, Ruach aquí es alma. ¿No? Y si lo pone en el... Pero es un alma que va creciendo Exacto. en lo espiritual y sabiendo discernir entre lo que es las emociones y lo que es las cosas espirituales. Y separa una cosa de otra. No, y me gustó como usted expresó en qué contexto, porque si lo pone en el contexto de creación, Claro, es un soplo. claro. Es un soplo donde tuvo el hálito de vida. O sea que hay que saber en qué contexto se aplica. Claramente, Correcto. por eso el ministro dijo en qué contexto, para saber la explicación que ella busca en cuanto a Claro, eso. porque puede hacer que ella tenga otra perspectiva sobre el tema, pero si no sabemos lo que queremos lograr, entonces... Correcto, Exacto, correcto. estamos. Excelente. Pastor, esta pregunta yo no puedo Oye, casi estamos concluyendo. Sí, sí. Ay, Esta 10 pregunta, minutos. oiga, yo no puedo dejar Yo creo que vamos a tener que hacer la otra Sí, no, para los domingos, claro, los claro, domingos, pero- amado. pero- Oiga, Pastor. Sí. Esta pregunta yo no puedo dejar de hacérsela porque está preguntando mucho en los contornos de fe de todo el distrito municipal completo. Y ciertamente, usted sabe que nosotros tenemos muchos años compartiendo juntos. Nosotros somos amigos de vieja escuela, como dicen. Y me sorprende, y ya pues uno va observando qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó, Pastor? ¿Qué tan desierto es que ciertamente la compañía de ministros se enseñó en contra de usted, causándolo y difamándolo como hereje, que usted se había desviado de la doctrina, que estaba enseñando doctrina de demonios, y mandaron a que le cerraran hasta la puerta de su casa, que de hecho hoy en día es tan fuerte el asunto que no ha podido prácticamente ser invitado prácticamente por ninguno de esos círculos, aunque los que creemos en su llamado y verdaderamente los hijos de luz se conectan por la gracia y por la luz que portan. Y usted sabe que en una ocasión usted estuvo con nosotros allá en nuestra iglesia ministrando, y no sé cuál es el pavor, el miedo, qué es lo que temen y qué fue lo que usted hizo, porque no veo, en los años que tenemos compartiendo, no veo dónde que está la herejía que dicen, y no veo, no veo nada. Entonces yo quiero que usted me explique por tu papá, para hacer algo que yo desconozco, que no sé, porque no he visto nada. El sistema, ministro, que Dios permite las cosas. Gracias a Dios, algo que Dios me ha dado en los años que tengo en el Evangelio, ya 20 años. Dios me ha dado madurez, me ha dado conocimiento de ciertas cosas, y yo he callado. Yo callo porque Dios pelea por mí. Amén. Entonces, si Dios pelea por mí, Él sabe dónde herir al enemigo, cómo combatir al enemigo. El que se levanta contra un hijo de Dios, ya usted sabe lo que le pasa. Así es. Ya usted sabe lo que le pasa. Entonces, yo me quedo tranquilo. Claro, en esta zona por aquí, estamos bajo perfil, estamos tranquilos, pero estamos rugiendo por otras zonas. No, porque eso le digo, porque en la ciudad, cuando me he tirado en actividades para la ciudad, y siempre cuando estamos hablando, siempre ustedes, no, alistándome, ministro, que para tal sitio, que para acá, entonces veo que del puente para allá, usted está con una agenda bien activa, y ciertamente un hombre respetado ministerialmente para allá, aunque en esta parte, como dicen,
amados por poco y odiados por mucho, pero no siempre he sabido que es de mucha bienvenida un recipiente que tiene un alto contenido de luz, porque siempre cuando la luz entra de repente y entra fuerte, lo primero que va a ocasionar es que va a causar problemas a la vista de muchos, porque la luz de repente ocasiona problemas en debe de alumbrar. Entonces es probable que mucha gente no estuvieron listos para tanta luz de repente. Entonces tenía que darse algo así. Sí, ministro, lo que pasa es que en este tiempo hay muchos Santiago Tiffer, en este tiempo hay muchos Marciones. Dios mío. A ti te catalogan como hereje cuando en verdad son ellos los herejes porque no tienen la verdad. Wow. Y hay que salir del círculo vicioso, hay que salir de las cuatro paredes, porque muchas veces cuando estamos siendo manipulados por ignorantes, la verdad de Dios no sale a flote. Wow. Y Dios en este momento está provocando algo, va a levantar una generación con Sí, alma están en un despertando, despertar, Así es. la un gente. avivamiento. Señores, les voy a decir esto y con esto casi concluyo. El evangelio no está siendo predicado desde los tiempos que Jesús dijo: un enemigo ha entrado a nuestro conuco, a nuestro campo y ha sembrado cizaña. Desde ese entonces no se predica el evangelio y será predicado en unos breves minutos, en un breve tiempo, por los dos testigos que predicarán. Y no serán Moisés ni serán Elías. Le vamos a dejar eso para el ay. próximo domingo. Antes de irnos para Colombia, tengamos que tocar ese tema. Claro, señores, desde el primer Santiago de América para el mundo, trasladándonos hacia Corea, Dios mío. Israel y hasta el África en Tanzania, la ventana 350, Ghana, Uganda y Etiopía, han escuchado lo que es el ministerio Caminando Por la verdad. por la palabra, Por la palabra. que es la verdad. Es la verdad. Gloria a Dios. Dios mío.